mis amigos, les vamos a mostrar una colección de iglesias, de templos. La palabra iglesia etimológicamente significaba reunión, la reunión de los fieles. Pero posteriormente pasó a significar el lugar donde se reúnen los fieles, ¿no? Pero también tiene esa otra significación de las personas que pertenecen a un credo como la Iglesia Católica o la Iglesia Protestante. Aquí vamos a ver iglesias, ¿no? Casas del Señor. Tenemos en nuestro archivo hermosísimas vistas tomadas de iglesias famosas, como la de San Francisco Alameda de Santiago, de Rancagua, de Cauquenes, de Chillán, de aquí de Concepción, por ejemplo, le queremos adelantar aquí en este libro que se llama Algo sobre las catedrales de la Santísima Concepción. Aparece la iglesia catedral anterior a la actual hermosa iglesia catedral de la Santísima Concepción. Y vamos a seguir mostrándoles iglesias de más al sur, como de Mulchen, como de Angol, de Puerto Montt y también de Castro. Tenemos una hermosísima vista de la iglesia catedral, así la llaman, la iglesia de Castro. Y claro, una iglesia es un lugar de oración, pero que en su vista, en su estructura, eleva a Dios. Por lo general son de estilo gótico, algunas, pero todas con sus torres están invitando a la oración. Y la de Chillán, que tiene esas arcadas que son como manos que están en oración permanente ante Dios, con la oración de los fieles que allí se reúnen domingo a domingo y todos los días en la misa diaria. Les va a gustar mucho porque son distintos estilos, distintos lugares y vamos a mostrarles también algunos interiores. Vamos a comenzar por esta iglesia de San Francisco de Alameda, que es una iglesia colonial de piedra y es también monumento nacional, porque cuando son las iglesias muy antiguas, el gobierno las declara monumento nacional. Así tenemos en Chillán una, San Juan de Dios, y allá en el sur, en Chiloé, tenemos 10 hermosas iglesias que son monumento nacional. Pero comencemos por esta iglesia de San Francisco de Alameda. La primera piedra de esta iglesia de San Francisco se puso en 1553. Es la iglesia más antigua de Santiago y es monumento nacional. Se puede apreciar la construcción en el interior de rica piedra y sólida. Y aledaño a la iglesia está este museo colonial, que es visita obligada de los turistas que vienen a Santiago. Tenemos esta iglesia que es realmente lindísima por dentro, y pasamos desde Santiago a Rancagua. Vemos aquí la iglesia de San Francisco también como quedó por el terremoto del 3 de marzo de 1985, que afectó a la quinta región, sobre todo a la región de Algarrobo. Un terremoto que fue por las 7 de la tarde, si mal no recuerdo. Pero miren cómo destruyó esta iglesia, no del todo, pero sí la parte de entrada, el atrio de la iglesia, pero ha sido refaccionada y toda Rancagua tiene mucho interés en que se llegue a punto en todo el detalle de la restauración de esta iglesia. Hay mucha contribución de la ciudad para que esta iglesia quede en perfectas condiciones. Vamos a entrar dentro un poquito para que vean ustedes lo linda que es, las columnas que tiene. Y es una iglesia de 100 años. Los franciscanos llegaron allá en 1753, por ahí, cuando fue la fundación de la ciudad de
Rancagua. Pasemos ahora, viniendo al sur, estamos viajando de Santiago al sur, está la iglesia de Curicó. Se divisa de lejos cuando uno viaja en bus, porque está a la orilla del camino, y también desde el tren se divisa porque la torre es muy alta. Siempre las iglesias son, como quien dice, encumbradas, si son góticas, con una especie de agujas, invitando hacia el cielo a elevar la oración y la vida también cotidiana a los valores del espíritu. Esto lo podemos aquí apreciar, vean ustedes, el campanario y la altura que tiene esta torre de la iglesia de San Francisco de Curicó. Y por supuesto arriba la cruz, que es el distintivo de toda iglesia católica. Al fondo ya vemos algunos estragos del terremoto del 85, y al fondo se ve este Cristo de San Damián, que se llama, que es el Cristo, la figura que habló a San Francisco: anda Francisco y repara mi casa, allá en Asís, en el siglo XIII, cuando vivía el santo. Detalles de esta iglesia de Curicó. Pasamos ahora a Cauquenes. Qué linda iglesia que le vamos a mostrar aquí. San Alfonso María de Ligorio, el santo fundador de los padres redentoristas, de la congregación de los padres redentoristas. La iglesia tiene su cruz al centro y dos hermosas torres que elevan al cielo. Y ya decía que estas construcciones siempre invitan a las alturas. Vean qué hermosa que es esta iglesia de San Alfonso de Cauquenes. Si ustedes viajan a Curanipe o a Peyúgue o a Yanco, deténganse a mirar esta iglesia, entren al interior. Qué linda que es, qué altares tan lindos que tiene. A ver si ahí estamos mostrándole la parte central, la entrada principal al templo, que está en el alto, en la parroquia de San Alfonso, que se llama. De allí salían los misioneros a Chanco y a todas partes de aquella región, los famosos misioneros redentoristas. Un altar gótico con la imagen de San Alfonso María de Ligorio, que fue un gran obispo, un gran moralista y un jurista que renunció a su oficio, a su profesión de abogado. La Virgen del Perpetuo Socorro, ellos son grandes propagandistas, y en Chanco hay una congregación, la Súplica del Perpetuo Socorro. Acá en Cauquenes siempre, ahora estamos aquí en la iglesia matriz, que se llama, construida después del terremoto, una iglesia de estilo moderno, aunque no tan elevadora en su figura exterior, en su portada, por así decirlo, en su frontis, pero también con su cruz arriba. Aquí tenemos la iglesia de San Francisco de Cauquenes, construida por el año 1945, en esa década, con el campanario, y tienen unas campanas muy pesadas y que suenan tan, tan en las mañanas muy temprano, anunciando el Ángelus, y la gente reza el Ángelus. Y cuando allí había comunidad permanente, iban muy temprano las señoras piadosas a rezar a la misa, que se celebraba ya por las 6:30 o 7 de la mañana. A ver si podemos mostrarles un poco el altar, la nave central de esta iglesia de San Francisco de la ciudad de Cauquenes, que también la fundó el fundador de la iglesia de Rancagua. Es la iglesia en su interior y tiene hermosísimos claustros. Están un poco avejentados, como ustedes los pueden ver, pero si se restaurara sería un convento como modelo, con los antiguos claustros en donde hacían oración los frailes.
Esta es de un archivo que tenemos nosotros en el archivo de Chillán. Es la catedral anterior a la que hay ahora en Chillán, que echó abajo el terremoto del 39. Para construir esta iglesia se le pidió ayuda a Gabriela Mistral en el año 15 y ella dio un hermoso poema para ayudar a esa construcción. Aquí tenemos la catedral de Chillán. Dice un verso, un poema: la catedral de Chillán con su cruz monumental de piedad es distintivo. Y ahí estamos en la parroquia de Purén, en una población en Chillán, cuando murió el padre Fernández. Ustedes vieron allí un grupo de gente, digo grupo, casi toda la parroquia se volcó cuando falleció ese padre. Les estamos mostrando ahora la iglesia de San Francisco de Chillán, con un reloj arriba que había, que ahora no queda nada, un tremendo reloj, el péndulo pesaba varios kilos, y ahora le estamos mostrando esta iglesia de los Yeuques. Allí hay un poema que dice, están en esta iglesita al hacedor en ofrenda duros robles de la hacienda en un conjunto armonioso. Es un santuario en pequeño. Aquí hacen sus oraciones y elevan a Dios canciones los hijos y los esposos, los Yeuques. La construyó, la diseñó don Gumersindo Yarzo, que era de la región de Chiloé, y por eso esta manera de ser de esta iglesia, como las iglesias de Chiloé que ustedes verán más adelante. Estamos en Pinto, siempre la cruz alta, la cruz arriba de la cima, con las campanas que anuncian los grandes acontecimientos del pueblo. La misa dominical, cuando alguien muere también dobla las campanas y la gente se asoma a ver por las calles a quién se lleva al cementerio. Y cuando oye las campanas la gente dice, la gente antigua sobre todo, Dios lo tenga en su santo reino, Dios lo haya perdonado. Es la tradición. Aquí tenemos otra iglesia monumental, que es también monumento nacional. Dije monumental por la estructura, aunque es pequeña, unas muy gruesas murallas y el altar de dentro y esta especie de paraguas que está sobre el altar mayor. Tiene lindos óleos muy antiguos, de más de siglo. Tiene la vajilla también es lindísima, confesionarios con una rica madera y antigua. Realmente aquí estaban las monjitas de la Caridad antiguamente, y ellas mantenían la iglesia. Es monumento nacional con estas lindas imágenes que ustedes ven. Hay una del entierro de Jesús, y aquí vemos una imagen de María Santísima y otra también que viene a continuación. Entremos ahora a mostrarles la hermosa iglesia de madera de Castro, del convento del Dulce Nombre de Jesús de Castro, así se llama el convento. Digamos que la ciudad de Castro, un poco de historia, la fundó Martín Ruiz de Gamboa, que es fundador también de la ciudad de Chillán. Castro fue fundada la ciudad en 1567 y la provincia de allá se llamaba Nueva Galicia y Castro se llamaba San Antonio de Castro. El convento que parte con la ciudad tiene una iglesia, pero que es incendiada por un corsario, por un pirata que estaba por allí dando vueltas buscando naves españolas. Los padres allá de Castro me contaban que algunos dedicados a la historia, que juntaron toda la gente allí de Castro, la que pudieron, en el templo, y quemaron el templo con la gente y todo. Bien, eso sucedía para allá en el siglo XVIII y después vienen incendios también en 1857.
Pero la actual iglesia, que es la que ustedes van a ver en un momento más, que es de madera, es de 1910. Tiene 55 metros de largo y 27 de ancho. Hay un famoso coro en la parte de atrás de la iglesia, que hizo también un famoso ebanista en 1936. Y tiene ciruelillo y alerce ese coro. Las torres, que tienen un problema casi de cerca del metro de desviación, y estaban trabajando para ordenar eso porque estaba cediendo, parece, la base y corrían peligro de caerse las torres. Tienen dos campanas ya de 200 y más kilos, ¿no? Está en las campanas asignadas en quintales, 20 quintales una y 18 quintales otra campana. Las torres de 42 metros. Y es monumento nacional y es la visita obligada de cuanto turista alemán, americano o lo que sea, francés, en la iglesia del Dulce Nombre de Jesús de Castro, a la que dicen la catedral. ¿Qué maderas tiene esta famosa, celebérrima iglesia de Castro? Bueno, tiene coigüe, tiene raulí y tepa. Tepa, que es una madera no firme, me decía un padre de allá de Castro, pero son maderas del lugar. Por lo que sé yo, el piso de nuestra iglesia catedral aquí en Concepción está hecho de tepa, de un barco que desguazaron, que quitaron de circulación, y allí está ese piso acá en la iglesia catedral. Le han dado ya un color a todo el interior con un aceite especial, de modo que es un todo, y uniformó los colores de las distintas maderas que tiene esa famosa iglesia del Dulce Nombre de Jesús de Castro. Bien, con esta introducción, veamos ahora esta famosa iglesia. Estamos en Castro. Esta ciudad fue fundada por Martín Ruiz de Gamboa, fundador también de Chillán en 1567. La ciudad se llamaba San Antonio de Castro. Estamos viendo iglesia, yo creo que podemos acompañarnos con un fondo musical y lo más apropiado es el órgano. Para esto voy a pedirle al compañero de trabajo aquí, a Freddy Crisóstomo, que nos ponga órgano de fondo. Quiero decir que esta iglesia es de 1910. Hubo otras iglesias antes que se quemaron. La quemaron los corsarios con gente dentro cuando estaban esta persecución a las naves de España por los corsarios de Europa. Y allí trabajaron carpinteros y la diseñó Eduardo Provasoli, un arquitecto también italiano que diseñó la iglesia de San Francisco de Chillán. Tiene estas hermosas torres y el interior es muy lindo y ahí es un lugar especial para conciertos. Una vez tocamos allí el año 1980, tocamos allí El Buen Eco de un compositor europeo que sonaba lindísima esta canción porque la madera es especial para estos conciertos y para la parte coral. Vean ustedes las torres, tienen un ligero desnivel casi de 1 metro en la punta arriba y por eso hay toda una campaña para arreglar este desnivel que hay de la torre, como ustedes pueden apreciar. Tiene dos tremendas campanas arriba, una de 20 quintales, otra de 18 quintales. Y pasamos ahora a Puerto Montt, la iglesia catedral que refaccionó el hoy arzobispo emérito de Puerto Montt, don Eladio Vicuña Aranguis, que fue obispo de Chillán. El interior es muy lindo también y tiene una iluminación muy bien ubicada y las ceremonias son lindísimas allí
en Puerto Montt. Vamos a seguir caminando hacia el norte, ya después de haber dicho esto. Por aquí nos vamos a encontrar con una capilla al estilo de los Yeuques, vean ustedes, al estilo de los Yeuques que construyó don Gumersindo Oyarzo, que está camino a las termas allá en Chillán. Esta es la iglesia de los franciscanos en Coyipulli. El pueblo está ahora al otro lado de esta iglesia. Es muy antigua y se creía que el pueblo se iba por allí a extender por ese lado, pero está el pueblo de la otra parte. Las torres se echaron abajo porque corrían peligro de que se cayeran. Allí estuvo el estudiantado, los primeros estudios para ser sacerdote franciscano. Yo estudié allí precisamente en Coyipulli, cerca del viaducto del Mayeco, está esta iglesia que por dentro es realmente muy linda. Pasemos ahora a Angol. Es la iglesia de las religiosas misioneras franciscanas de Angol. También una linda, linda capilla, y ellas hacen un hermoso trabajo en la educación y en el servicio parroquial también, porque son misioneras. Esta es la iglesia de San Francisco de Angol de los Confines, una antiquísima ciudad Angol de los Confines. La iglesia es muy linda por dentro, y aquí estamos en el atrio de la iglesia. Tenemos otra vista desde el ángulo del convento, la iglesia de Angol. Volvemos a otra iglesia, la misma iglesia tomada desde otra parte, la plegaria simple de San Francisco que ustedes conocen, que dice: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. La oración tan predilecta de Teresa de Calcuta y que se cantó en los funerales de Diana de Gales. Sigamos avanzando, nos volvemos por allá por Santa Juana, y aquí vamos caminando y filmando esta otra iglesia que es de la parte más al sur de allí de este camino de Santa Juana, y que es de la compañía de papeles y cartones. Allí estuvo el presidente Alessandri en esta iglesia, que es realmente muy linda. A ver si nos acercamos más, que da la impresión de las iglesias de Europa. Si ustedes van a los pueblos de Europa, cada pueblito antiguo tiene su hermosa iglesia, como esta. Miren qué linda que es. Y el Papa decía que Europa no podía renunciar a su tradición de fe, porque hay iglesias por todas partes. Yo creo que en Chile pasa igual también. Tenemos allá en Chiloé 10 iglesias hermosísimas que son todas monumento nacional, como esa que vimos allá, la Catedral de Castro. Aquí estamos en la Casa de Ejercicios San Francisco Javier de los padres jesuitas, y esta capilla con esta elevación que ya hemos dicho que invita a la oración y a los altos valores del espíritu. Vamos a detenernos un poco para poder apreciar esta construcción. ¿Ven? Es linda y rodeada de árboles. Para ir a hacer retiro allí es un lugar muy apropiado, y lo usan mucho comunidades de Concepción que van a retirarse allí y hacer oración para reflexionar en los altos valores del espíritu. Siempre invitando la capilla a la oración y a elevar la mente a Dios. Estamos viniendo de sur a norte, y aquí nos vamos a encontrar con otra iglesia también muy, muy interesante. A ver si nos detenemos un poco para poder apreciar el monasterio
si mal no recuerdo, el monasterio de las Carmelitas Descalzas, donde hay un florecimiento de vocaciones que es realmente casi como un milagro, siguiendo la espiritualidad de la gran santa Teresa de Ávila, que dice ella: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Detengamos también a ver más detalles de esta hermosa iglesia de las Carmelitas Descalzas, Camino Santa Juana. Hay que pensar que algunas iglesias demoran décadas en terminarse. Por ejemplo, la de San Francisco de Sillán estuvo mucho tiempo sin terminar, sin lucirse, sin pintarse. Y recuerdo yo una norteamericana que hizo un trabajo acerca de la iglesia, una religiosa. Ella decía que la iglesia así sin terminarse significaba la persona que siempre está construyéndose, que siempre está necesitada de perfección. ¿Qué pasa cuando se construye una capilla? Eso es importante decirlo en esta campaña que hay por capillas aquí en la arquidiócesis. La gente colabora, y cuando alguien por sí ante sí edifica una capilla, no es tan querida esa capilla como cuando la gente ha dado dinero, ha hecho rifas, ha trabajado por la construcción de la capilla. Por eso sé de un obispo que dice a la gente: mire, yo les ofrezco el techo para la capilla, les doy las tejas, les doy el zinc, lo que ustedes quieran ponerlo, pero ustedes tienen que construir lo de abajo. Y así hay esfuerzo muy grande, como en estas imágenes que le vamos a mostrar aquí de dos iglesias, ¿no? La iglesia de Mulchen, por ejemplo, ahora de San Francisco de Mulchen, que es una hermosísima iglesia, parece catedral, ¿no? Pero estaba construyéndose y allí tenemos imágenes. Y unos versos que se hicieron para esa iglesia decían lo siguiente, expresando el fervor de la gente porque querían una casa para Dios de lo más lindo, y así lo hicieron. Ahora la iglesia de San Francisco de Mulchen es una visita obligada de la gente que pasa por allí por Mulchen. Decían esos versos: han comenzado con nada, pero con enorme fe, bingos, rifas y veladas, con sol o en la noche helada, nadie se queda sin que dé. Columnas del maderero, clavos, ladrillos, dinero, todo se va a ocupar. Nunca se vio tanto esmero para un templo levantar. Los corderos y gallinas, los pavos y las vaquillas, aquí se han sacrificado para piso o envigado de esta iglesia mulchenina. Pero vamos a ver también la iglesia de la parroquia de la Ascensión, donde estuvo hace un tiempo el padre Hernán Dipuy, a quien Dios tenga en su reino. Es de un feliz recuerdo en la arquidiócesis de Concepción. Allí está en la Ascensión el padre Juan Francisco Quijada, que está agrandando su iglesia porque se hace demasiado estrecha para tanta concurrencia de fieles. Va a poner 2 campanas arriba, muy lindas, que van a llamar a los fieles para la asamblea de los domingos. Y tiene colaboración de Huachipato, qué sé yo, de cemento, de las fábricas, y todo el mundo está colaborando allí con esa iglesia. Cuando todo el mundo colabora con la construcción
construcción de una iglesia o capilla, la gente quiere más a esa capilla, quiere más a esa iglesia. Bien, estamos entonces terminando nuestro documental sobre iglesias, casas del Señor. Sí, les vamos a mostrar la iglesia de Mulchen, la iglesia de San Francisco de Mulchen, que está en construcción en estas imágenes que les entregamos. Y la figura del padre Alejandro Manera, que está en una estatua mirando la ciudad de Mulchen, porque él es el fundador de Mulchen. Y con esa iglesia de Mulchen pasó como aquella de Salomón, mutatis mutandis, por supuesto, el templo de Jerusalén, donde decía el rey David, el templo que hay que construir, decía él, para el Señor tiene que ser el más grande y el más bello de todo el mundo. Esto pasó también allá en Mulchen, porque la gente daba y apoyaba, y se hizo una hermosísima, realmente hermosísima iglesia. Y la gente daba tanto que al final también pasó como allá en tiempos de Moisés, ¿no? Cuenta el Éxodo que los artesanos dejaron cada cual su trabajo y fueron a decirle a Moisés, la gente está trayendo más de lo que se necesita para el trabajo que el Señor ordenó hacer. Y Moisés mandó correr la voz por el campamento, ni hombre ni mujer siga haciendo ofrendas para el santuario. Tanta colaboración había, y esto pasó un poco con la iglesia de Mulchen, que ahora es una hermosísima iglesia. Desafortunadamente no tenemos imágenes de esta iglesia, pero ustedes si van a Mulchen, vayan, suban allí al alto, que fue el centro del pueblo, donde estaba la misión que tenían los franciscanos para la ciudad. Y ahora pasamos acá a Concepción, a la parroquia de la Ascensión, donde estuvo el padre Dipuy, ya lo dijimos, y está esto en el barrio norte, y allí se está agrandando la capilla, porque es tanta la concurrencia que viene a esta capilla los días domingos. El padre Juan Francisco Quijada está ampliando la iglesia y arriba va a poner 2 hermosas campanas para llamar a la gente a la Santa Misa. Le vamos a dedicar a esta feligresía de la parroquia de la Ascensión del barrio norte este poema que se intitula Vive la alegría de dar. Para el templo de Dios que alzamos, da tu madera, leñador. Danos los robles más insignes, son para casa del Señor. La sólida piedra, cantero, será de Dios para el altar. La cera pura de la abeja, junto a la hostia, va a brillar. Regala el trigo, campesino, ese más limpio que la flor. Será blanco pan en la mesa, será el cuerpo del Señor. Dame la uva, viñatero, esa más dulce que manjar, ya está gozando su misterio allá en el fondo del lagar. Tiene el animal su guarida y la juventud su salón, pero no hay donde los creyentes puedan unirse en oración. No es dueño el hombre de las cosas y no hay mérito en poseer, y Dios, excelso en sus bondades, nos da ilusión de merecer. Es Él quien espesa la selva, es Él quien nos dora el trigal. No tiemble tu mano un instante, vive la alegría de dar. Para el templo de Dios que alzamos, da tu madera, leñador. Danos los robles más insignes, son para casa del Señor. Estamos viendo en pantalla la construcción
de la Iglesia de la Ascensión. Y terminamos con nuestra iglesia catedral tan rica en íconos, con sus arcadas tan hermosas, la imagen de la patrona de la ciudad y los detalles del frontis, su campanario. También tenemos allí mosaicos que son muy lindos. El rosetón del centro de la catedral, también tan lindo, visto desde dentro, y la puerta central con 8 figuras en relieve del Antiguo Testamento y 8 del Nuevo Testamento. Toda una riqueza de íconos de la iglesia de catedral. Gracias.